Romanos 1. Y leeremos del versículo 19 a 21. Romanos 1, 19 al 21. Todos en voz alta. Dice la palabra del Señor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Durante las últimas semanas, nosotros hemos realizado o hemos comenzado a realizar una serie sobre el hecho de que la iglesia cristiana no está caminando en la misma dirección que la sociedad. Mejor decir, que la cultura no está caminando en la misma dirección que la iglesia cristiana. Muchos años atrás, nuestra cultura general en este país fue influenciada grandemente por el cristianismo y la Biblia. Y había un sentido moral común en nuestra sociedad que era un reflejo de esta influencia. Pero como hemos estado dando cuenta en las últimas semanas, digo por medio de los estudios, pero se ha dado cuenta en los últimos años, que la iglesia cristiana ya no tiene el lujo de vivir en una situación cómoda donde la cultura general más o menos se asemeja a los valores de la iglesia cristiana. Ya esos tiempos pasaron y ya hemos visto eso. La verdad de las cosas, mis hermanos, y tiene que ver en parte con lo que el pastor acaba de decir, somos una minoría en este país. Somos una minoría en nuestra cultura. Y como he dicho, estamos volviendo a la situación en la cual la iglesia cristiana primitiva se encontraba en los primeros 2 siglos de la iglesia, en la cultura de Roma. Hoy día estamos viviendo en la nueva Roma, por decir. Y lo que hemos dicho es que la iglesia hoy en día se encuentra en una posición donde es contracultural. Contracultural. ¿Qué queremos decir con la palabra o la frase contracultural? No significa que estamos oponiéndonos a la cultura o que odiamos a la cultura. Simplemente que vamos en contra del corriente de la cultura. O sea, somos diferentes. Y eso aprendimos en el primer mensaje. La iglesia cristiana, la iglesia, los cristianos, somos diferentes. Y nosotros no debemos de lamentar el hecho que somos diferentes. Tenemos que entender, el cristiano es diferente. Es diferente. Y nosotros tenemos que, usé una frase, abrazar, aceptar la idea de que somos diferentes y que el mundo es diferente a nosotros, que la cultura es diferente a nosotros. Vimos en el primer mensaje que somos diferentes porque fuimos hechos diferentes. Somos renacidos, nacidos de nuevo. Aprendimos que somos llamados a ser diferentes, vivir diferentes. Y también tenemos un destino diferente, una eternidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Y la primera área de diferencia que nosotros miramos hace 2 semanas atrás fue en el concepto de la verdad. La iglesia es llamada a ser, en 1 Timoteo 3:15 al 16, a ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene el deber,
tiene la responsabilidad de levantar y poner en alto la verdad para que todo el mundo la vea. Y vimos que el mundo tiene un concepto de verdad muy distinto a la iglesia cristiana. Para el mundo, simplemente la verdad es lo que hay aquí. La verdad natural, dijimos. Simplemente lo que hay aquí. Y la verdad de las cosas, poniendo aparte de la verdad natural en cuanto a la moralidad y las interrogantes importantes de la vida, simplemente es relativo, subjetivo, lo que tú quieres, lo que tú prefieres. Eso es la cultura en la cual nosotros vivimos. Amén. Que la única verdad objetiva es la ciencia, la observación del mundo natural. Pero en cuanto a la moralidad, lo que es bueno y malo, en cuanto a las preguntas grandes de la vida, ¿por quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde yo voy? Es lo que tú quieres. Es lo que prefieres. Si quieres ser un perro, puedes ser un perro. Amén. Si quieres ser un dragón rojo, puedes ser un dragón rojo. Y tenemos que respetarlo. Eso es lo que dice el mundo hoy en día. Pero vimos que la iglesia cristiana no tiene ese concepto de la verdad. Sí aceptamos la verdad natural, porque la naturaleza fue hecha por Dios y es un reflejo de la verdad de Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1. Pero también creemos que hay verdades trascendentales, más grandes y morales, que solamente se encuentran en el Señor, en Dios. El que tiene las respuestas para las preguntas de la vida: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy yo? El Señor tiene las respuestas. Yo no tengo las respuestas. No puedo inventar las respuestas con mi raciocinio. Simplemente son dadas por Dios. Y las verdades de lo que es bueno y malo, yo no puedo inventar lo que es el bueno y el malo. El Señor nos da la verdad moral para nuestra vida también. Y entonces, eso es lo que aprendimos en cuanto a la diferencia en cómo miramos la verdad y cómo la cultura mira la verdad. Hoy día vamos a seguir. Vamos a seguir en otra dirección. Hoy día vamos a mirar el próximo concepto, y es el concepto de Dios. El concepto de Dios que tiene la iglesia cristiana y el concepto de Dios que tiene la cultura en la cual nosotros vivimos. La verdad de las cosas es que nuestra cultura tiene un concepto de Dios. Según las estadísticas, aunque no lo creamos, no vivimos en una cultura atea. Va en esa dirección. Pero según las estadísticas, no vivimos en una cultura atea. Según el Centro de Investigación de Pew Research Center, en 2014, entonces hace 6 años atrás, 83% de los adultos que contestaron a la encuesta dijeron que tenían seguridad absoluta o casi segura de que Dios, esa fue la pregunta, de que Dios existe. 83%. 63% decían que estaban absolutamente seguros que Dios existe. Dios o un ser supremo, por decir. Entonces, la cultura en la cual nosotros vivimos no necesariamente a la franca rechaza la idea de que existe un Dios o un ser supremo. Entonces no somos como China, no somos como Corea del Norte, donde niegan de manera acérrima de que Dios existe. Hay cierta creencia en un Dios, algún tipo de Dios en nuestra sociedad. Pero lo que yo quiero que entendamos es que el concepto de Dios que tiene la iglesia cristiana y el concepto de Dios que tiene nuestra cultura son muy diferentes. No se engañen. No se engañen por la cultura de nosotros que habla en términos generales de espiritualidad. No se engañen.
Hay un concepto muy distinto de Dios entre lo que la iglesia cristiana cree y lo que entonces la cultura cree. Entonces hoy día vamos a examinar el concepto de Dios que tiene la iglesia y el concepto de Dios que tiene la cultura. El pasaje que vamos a mirar es Romanos 1, 19 al 28. Y este pasaje nos va a enseñar de manera gráfica cómo la cultura, y no es la cultura actual de nosotros, sino la cultura del ser humano inconverso, incrédulo, mira a Dios, y cómo la iglesia cristiana mira a Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por el privilegio de estar reunidos una vez más aquí en este lugar, en este día, pueblo suyo aquí y a través del internet. Y, Señor, pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé iluminación a través del ministerio del Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender y, Padre, para que podamos, Señor, vivir lo que su palabra nos enseña, Señor. Denos sabiduría, ayúdanos, ayuda a mí, Señor, comunicar con claridad, con precisión y con eficacia, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro texto porque vamos a mirar el concepto de Dios que tiene la iglesia, que es muy diferente, muy contraria al concepto de Dios que tiene la cultura. Comencemos con el versículo 19. Ustedes siguen con la vista, voy a leer. El contexto aquí está hablando de personas de los gentiles, el contexto inmediato del pasaje. Y entonces, con la frase gentiles entendemos entonces personas que no conocen a Dios, personas incrédulas. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿invisibles de quién? De Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces su eterno poder y deidad son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el incrédulo no tiene excusa. Eso es el versículo 20. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y miren lo que hicieron como consecuencia. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo vamos a dejar ahí. Este pasaje hemos mirado varias veces en esta iglesia, en diferentes contextos. Lo estudiamos como parte de nuestra serie de Romanos. También lo hemos estudiado como parte de la serie sobre la sexualidad humana y la Biblia. Pero hoy lo vamos a mirar en cuanto a cómo el hombre natural y depravado, el hombre incrédulo, que compone nuestra cultura, mira a Dios, entiende a Dios, conceptualiza a Dios. Y lo vamos a mirar en comparación o como contraste con la manera en que la iglesia mira a Dios y conceptualiza a Dios.
En este pasaje, el Señor, a través de Pablo, en versículos 19 y 20, dice que el hombre debería reconocer y adorar a Dios a través de las cosas reveladas en la creación. La creación es como un dedo que nos enseña y nos dirija hacia Dios. En la creación vemos las huellas de Dios, la obra de la mano de Dios. Vemos la evidencia de la existencia y el poder y deidad de Dios a través de la creación. Dice versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, desde la creación del mundo y a través de las cosas que fueron hechas, el hombre no tiene excusa de conocer la verdad acerca del Dios invisible, su eterno poder y su deidad. La creación da ese testimonio, es testigo que existe un Dios todopoderoso y autoritativo. Pero ¿cuál es la respuesta del mundo incrédulo, de la cultura incrédula, hacia lo que es tan claro y tan visible a través de la creación? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El mundo incrédulo no quería dar la gloria a Dios. No quería exaltar su nombre, no quería adorarle, no quería proclamar sus virtudes y tampoco quería darle gracias, significando que las bendiciones en la creación que recibimos, la comida, el agua, la protección, el amparo, el techo, las bendiciones materiales, la salud, el hombre incrédulo no quiere agradecer a Dios. Rehúsa dar gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros éramos así. Nosotros fuimos así. Queríamos atribuir a todo lo que hay a cualquier otra cosa que no sea Dios. Es la tendencia de nosotros como seres humanos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el resultado de negar la gloria a Dios y negar la gratitud a Dios? Versículo 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su raciocinio, su lógica, su manera, su entendimiento de lo que es la verdad, los hicieron envanecidos, vanos en su pensar, en sus razonamientos, y como consecuencia sus corazones oscuros, entenebrecidos, que no querían la luz de Dios, la luz que Dios ofrece. Y como resultado de este rechazo de Dios y la vanidad en sus mentes y las tinieblas en su corazón, vemos en el versículo 22 al 28 que el hombre, debido a su intelecto autoproclamado, de su autosabiduría, como consecuencia, cambia tres aspectos de Dios con tres aspectos que el hombre crea y quiera poner en lugar de Dios en su vida. En este pasaje de versículo 22 al 28 hay tres cambios que suceden. El hombre que detiene con injusticia la verdad, el hombre que tiene su raciocinio envanecido, el hombre que tiene su corazón entenebrecido, toma tres aspectos de Dios y los rechaza y los reemplaza con algo que el hombre quiere. Y se llama en ese pasaje los intercambios, los tres intercambios de Romanos 1. Los tres aspectos de Dios que el hombre decide tomar, rechazar y reemplazar con algo que es más aceptable para el hombre. Y esos tres intercambios, esos tres rechazos, esos tres reemplazamientos, ¿se puede decir?
Esos tres, ya estoy bien. Esos tres reemplazos, gracias. Esos tres reemplazos revelan para nosotros el concepto de Dios que tiene la cultura. ¿Están conmigo? Si miramos los tres aspectos de Dios en Romanos 1, 22 al 28, y lo vamos a mirar, y vemos y observamos y consideramos lo que el hombre hace, el hombre incrédulo hace con esos tres aspectos de Dios, a rechazarlo, y si miramos lo que el hombre pone en lugar de esos tres aspectos, nos enseña entonces cuál es el concepto de Dios que el hombre quiere tener y tiene, el hombre incrédulo, la cultura incrédula en la cual nosotros vivimos. Y esos tres aspectos que son rechazados por el hombre incrédulo nos enseña también los tres aspectos de Dios que la iglesia cristiana levanta en alto como columna y baluarte de la verdad. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, ¿cuáles son esos tres aspectos? Primero, el primer aspecto del concepto de Dios donde tenemos gran diferencia como iglesia, y digo iglesia, no esta iglesia local, sino la iglesia de Cristo, universal, por decir. El primer concepto de Dios que donde nosotros tenemos gran diferencia con la cultura que nos rodea, es el papel de Dios como originador y sustentador de nuestras vidas. En otras palabras, nosotros como iglesia levantamos en alto como columna y baluarte de la verdad que Dios es autor de la vida. Dios es autor de la vida. Repite conmigo, Dios es autor de la vida. Las Escrituras nos enseñan que Dios, el Señor, es autor de nuestras vidas, que en Él está el origen de nuestras vidas y también el sostén de nuestras vidas. Consideremos lo que ya hemos visto en Romanos 1, 20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esencial o fundamental para este par de versículos es la idea de que todo lo que está alrededor de nosotros fue hecho por Dios. Todo lo que está alrededor de nosotros fue hecho por Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y este concepto es presentado muy claramente desde el inicio de la Biblia, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo en el mundo material alrededor de nosotros, Dios lo creó. Amén. La madera sobre la cual ustedes están sentados en este momento, las moléculas de carbono, Dios los hizo en el inicio. Sí ha tomado diferentes formas en estos milenios, pero todo lo que está en este mundo, Dios lo creó. Él es el origen de todo. Y lo increíble es que Dios no hizo este mundo de materiales preexistentes. No es como que Dios tomó madera que había e hizo árboles. No, de la nada Él hizo todo. Él habló en existencia todo lo que hay. No usó materiales. Entonces, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los árboles que vemos afuera, el agua que está en los océanos, las mares, los ríos, la lluvia que cae del cielo, la cosecha que podemos cultivar, el arroz, el plátano, la manzana, el mango, el maíz, los animales que nos rodean, el pollo que usted comió ayer, el cerdo que comió la semana pasada,
Las piedras y los materiales que usamos para construir este templo o su casa, los metales que se usan para hacer su vehículo y los vanes, Dios los creó. La iglesia cristiana sostiene que Dios es el autor de la vida. Todo lo que hay material alrededor de nosotros. Pero Dios no solamente creó los cielos y la tierra, también creó a nosotros. Como seres humanos individuales, nosotros tenemos nuestro origen y debemos nuestra existencia a la mano de Dios. Génesis 1:26, búsquelo. Hermanos, los puntos de este tema son tan obvios para muchos de nosotros, pero no son obvias para la cultura en la cual nosotros vivimos. Y no son tan obvias para nuestra juventud y para nuestros niños. Génesis 1:26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A pesar de lo que el mundo crea y a pesar de lo que el mundo enseña en nuestras escuelas, nuestras vidas tienen su origen en la mano de Dios, en el poder de Dios, en Dios mismo, en el Señor. Y no solamente tiene nuestro origen en Dios, sino también es el sostén o el sostener de nuestra vida. El sostén. El sostén de nuestras vidas también está y se origina en Dios. Él nos mantiene con vida. Amén. No solamente nos dio vida y nos echó a andar y nos soltó. No, el hecho que usted despertó esta mañana con aliento de vida es porque todavía Dios quiso que usted tuviera aliento de vida en su ser. Amén. El hecho que usted tiene comida en su nevera es porque Dios ha provisto para nosotros. Busquen sus Biblias, Hechos 17:24. Hechos 17:24. El aliento de vida que nosotros tenemos viene de Dios. No es porque somos unas máquinas biológicas bien afinadas y bien arregladas y bien mantenidas. Dios da y Dios quita vida. Hechos 17:24 al 25 dice, Hechos 17:24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cuántos aquí despertaron esta mañana? Bueno, imagínense si hay un cadáver aquí que en medio de nosotros. El hecho que tenemos aliento de vida, Dios nos da. Y nos da todas las cosas, según el versículo 25. Pero no es solamente que Dios creó los cielos y la tierra. Él no solamente nos creó, sino nos sostiene y provee para nosotros todo lo que nosotros tenemos y hemos logrado a tener, sea comida, trabajo, dinero, una casa, un empleo, una educación. Es porque Dios nos lo ha dado. El Señor nos lo ha dado. Salmo 36:6, búsquelo. Salmo 36:6.
Tu justicia, Salmo 36, 6, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios nos conserva. Busca 1 de Crónicas 29, 13. 1 de Crónicas 29, 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Recebemos de la mano de Dios. Lo que usted tiene, sea una casa en su país, dinero en la cuenta bancaria, una educación, el trabajo que tiene, comida en la nevera, viene de la mano de Dios. Viene de la mano de Dios. ¿Se están dando cuenta que Dios es el autor de nuestras vidas? Dios es el autor de nuestra vida. La iglesia debería entender todo esto, entender que el mundo alrededor de nosotros fue creado por Dios y que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, y todo lo que tenemos y necesitamos es sostenido y provisto por Dios y tiene su origen en Dios, y que nuestras vidas, aún el aliento de vida, es dado por Dios a nosotros. Entonces, según Romanos 1, vuelve. Romanos 1. Según Romanos 1:21, se supone cuál debería ser la respuesta de todo ser humano. Dar gloria a Dios y dar gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto no es el concepto de Dios que nuestra cultura enfatiza. La cultura de nosotros no cree que Dios es autor de la vida. Rechaza la idea de que Dios es autor de la vida. El mundo no enfatiza, no cree que Dios es el autor de la vida y de la existencia, y que el origen de todo lo que vemos y tenemos y somos viene de la mano de Dios. Al contrario, en vez de glorificar a Dios y en vez de ser agradecido a Dios, el mundo simplemente lo rechaza y hace un Dios hecho de la creación. Reemplaza el creador con un Dios hecho de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Mira el versículo 23. ¿Qué hace el hombre incrédulo con ese Dios que tiene todo poder, eterno poder y deidad? ¿Qué hace el hombre natural? ¿Qué hace el hombre incrédulo? ¿Qué hace la cultura humana con ese Dios? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, incorruptible significando todopoderoso y eterno, amén. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de creer en un Dios que es invisible y autor de la vida, un Dios que deberíamos adorar, glorificar y darle las gracias, un Dios que no podemos ni ver ni tocar, pero podemos ver a través de la bendición que nos ha dado en la creación y en la vida, podemos ver su existencia. Simplemente la cultura ha determinado rechazarlo y reemplazarlo con un Dios hecho a la imagen de los hombres corruptibles, de las aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, en vez de ver el Dios todopoderoso como autor de la vida, la cultura, el hombre incrédulo, prefiere inventar un Dios conforme a la imagen de la creación. El hombre no quiere el Dios verdadero que es autor de la vida.
El hombre, al contrario, lo reemplaza con un Dios hecho como Él quiere, con los atributos que Él quiere, con las preferencias que Él quiere, con los criterios que Él quiere. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando encuentra con personas en la calle, si está testificando o hablando con parientes o amigos, que ellos tienen su propio concepto de Dios? Y si usted le pregunta, ¿y de dónde sacó eso? Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. No tienen fundamento en ninguna autoridad para su concepto de Dios. Simplemente eso es lo que yo creo. ¿No se ha dado cuenta cuando habla con gente y está hablando de la vida eterna? No, yo creo en la reencarnación. Yo creo que voy a volver como una ave. Creo que quisiera volver como un lobo. Quisiera volver como un caballo. O en la próxima vida voy a hacer esto o voy a hacer aquello. ¿No se ha dado cuenta? Y si usted le pregunta, ¿y dónde sacó eso? No, eso es lo que yo creo. ¿Pero cómo lo sabe? No, porque yo lo creo. Ha reemplazado el Dios eterno. Ha reemplazado el Dios todopoderoso. Ha reemplazado el Dios hacia quien debemos dar toda la gloria y la gratitud simplemente por un Dios hecho como ellos quieren. En el tiempo de Pablo, literalmente hacían dioses. Amén. Tomaban madera, tomaban piedras, tomaban lo que sea, y hacían una imagen de un Dios que correspondía a su criterio. Los judíos lo hicieron en el monte Sinaí, cuando subió Moisés y estuvo un buen rato con Dios. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron todo el metal, y formaron el becerro de oro y comenzaron a adorar el becerro de oro y dieron la gloria al becerro de oro por haber salido de Egipto. Aunque fueron testigos oculares de lo que Dios hizo, determinaron que bueno, ese Dios y Moisés nos han abandonado, vamos a hacer otro Dios. E hicieron su propio Dios. Vemos esto en las culturas que rodeaba Israel en el Antiguo Testamento y las imágenes que ellos adoraban. Vemos esto también hoy en día en la idolatría visual que existe hoy en día. Hay diferentes religiones donde la naturaleza es el objeto de su adoración, donde hacen dioses hechos de piedras o de oro y los adoran. El animismo en África, el budismo, el hinduismo y el catolicismo hacen dioses hechos a su propia imagen. Y como aprendimos hace 2 semanas atrás, en los últimos siglos, en vez de mirar más allá de la creación para buscar el creador, el hombre simplemente comenzó a mirar dentro de sí, autodeificándose para hacerse Dios. Recuerda la frase o la citación que usé la semana pasada. Nosotros somos la gloria, nosotros somos el poder, nosotros somos el todo. Y eso es la cultura en la cual nosotros vivimos hoy en día. En vez de adorar el Creador, ¿sabe lo que adoran? Un proceso impersonal y sin dirección llamado la evolución, como creador de la vida. No tiene sentido. Prefieren creer que somos un accidente de que creer que fuimos diseñados por un ser inteligente. En vez de dar gracias al Creador por la vida que tenemos y el sostén que tenemos, ellos dan gracias a sí mismo y a la ciencia y las leyes de ciencia y la tecnología como la fuente de lo que tenemos hoy en día. En vez de dar gracias al Creador por la comida y el sostén que tenemos, atribuyen eso a un ser impersonal como la madre naturaleza o la madre tierra, no sé si se dice así, la madre tierra. O simplemente planeta Tierra. ¿Usted ha escuchado gente hablar así? Oh, Madre Tierra está enojada porque el hombre ha hecho las cosas malas y ella está castigándonos ahora. Prefieren creer eso de que creer en un ser sublime, trascendental que hizo todo esto. O simplemente
en vez de dar gracias a Dios por la comida y el sostén y todo lo que tenemos, simplemente dan gracias a sí mismo, por su raciocinio, por su capacidad, por su intelecto, por su tecnología. O sea, en el tiempo de Pablo, no glorificaban a Dios y literalmente hacían dioses hechos a la imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Pero el principio es simplemente esto, reemplazar el Creador con un Dios hecho a la imagen de la creación. En esos tiempos era algo literal, una estatua. Hoy en día ya no es. Simplemente es uno mismo. Es uno mismo. La cultura en la cual nosotros vivimos dice, tú eres el autor de tu vida. Nosotros somos los autores de nuestra vida. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es debido a nosotros. Nosotros somos Dios. Eso es la cultura de nosotros. Pero la iglesia cristiana no cree así. La iglesia cristiana no cree así. Ahora, no tengo problema con el raciocinio del ser humano. Dios dio raciocinio al ser humano porque Dios es un ser racional y fuimos hechos a la imagen de Dios. Y Dios habla con nosotros porque Él presupone, porque lo hizo a nosotros como seres racionales y lógicas. Dios razona con nosotros. Amén. Y no tengo problema con la ciencia tampoco, porque la ciencia natural es un reflejo de Dios. Nos dirige hacia Dios, nos da maravillas. Yo creo que un científico puede glorificar a Dios a través del estudio de la ciencia. Pero el problema es que al final todo viene de Dios. Él es autor de todo. Dios nos ha dado el intelecto, Dios nos ha dado el raciocinio, Dios nos ha dado un mandato, una tarea de desarrollar la tierra. Y eso es parte de ser hecho a la imagen de Dios. Como nuestro Creador, fuimos creados para crear. Amén. Porque somos hechos a la imagen de Dios, a la imagen del Creador. Fuimos creados para crear. Amén. Eso es parte de ser humano y no un animal. Pero el problema es que nuestra cultura se ha olvidado y ha rechazado al Creador. Ha olvidado y rechazado y reemplazado al Creador con un Dios que es cómodo para el hombre, tangible para el hombre y hecho a la imagen del hombre. Eso es la cultura en la cual nosotros vivimos, mis hermanos. Ahora déjeme preguntarte, hermano, hermana, en esta mañana, ¿realmente ves el Señor como autor de su vida? ¿Usted le da gracias y gloria por el hecho que despertó esta mañana? ¿Por la salud que tienes? ¿Por la salud que no tienes? ¿Por las posesiones que tienes? ¿Por las posesiones que quisieras tener? ¿Por la educación que tienes? ¿Por el trabajo que tienes? ¿Por la familia que tienes? ¿Le das gloria a Dios? ¿Le das gracias a Dios? Cuando despiertas por la mañana dices, gracias Señor por un día más de vida. Cuando terminas tu día dices, gracias Señor por el día que tuve y por todo lo que ocurrió. Cuando comes, ¿realmente das gracias a Dios por el hecho que tienes comida en la mesa? Pastor, ¿cuánto nos falta pasar hambre? ¿Cuánto nos falta? Yo nunca he experimentado hambre. Y gracias a Dios por eso. Amén. Pero pregunto de veras, ¿quién aquí ha pasado hambre? Levanta la mano. De verdad. Algunas personas. Amén. Cuando venía del desierto. Amén. Y cuando volvió a poder comer, ¿cómo se sintió? Increíble, ¿cierto? Esa maravilla de increíble deberíamos sentir cada vez que sentamos.
y oramos y damos gracias a Dios. Presumimos muchísimo en nuestra sociedad. Somos muy presunciosos, presumidos. ¿En qué sentido? Que siempre va a haber comida en el supermercado. Mire, con la coronavirus, con este asunto del virus, dimos cuenta cuán vulnerables somos. Las fábricas de procesar la carne, que no podían operar de manera normal, ya se daba cuenta en Costco. Yo llegaba a Costco y como que no había mucho, y uno andaba ahí mirando, chequeando por debajo de los estantes y todo eso, ver si había algo. No, en serio. Y yo me puse a pensar, esto parece como la Unión Soviética, esto parece como Chile en el tiempo de Allende a lo mejor, donde ya uno no puede confiar en lo que va a haber en el supermercado, simplemente llega y ve lo que hay. Claro, es un exagero lo que estoy diciendo, pero vimos pinceladas y dimos cuenta cuán vulnerables somos. Hermanos, vivimos en ciudad. Toda la comida que comemos es transportada. Si las líneas de transportación son destruidas, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a comer comiendo pasto afuera. Amén. En serio. Usted tiene que pensar, el hombre es muy presumido en cómo hace las cosas. Y piensa que las cosas nunca pueden cambiar. Y este virus nos hizo abrir los ojos y darse cuenta. Mire, yo decía a mi familia, mejor es alguien en el campo en la República Dominicana con su yuca atrás y un chivo de que nosotros. O en México con su rancho ahí y su maíz y sus gallinas ahí corriendo por el patio, de que nosotros los finos y sofisticados de la ciudad de Nueva York. No, en serio, hermanos. Entonces, ¿somos realmente agradecidos, mis hermanos? Cuando sentamos y comemos, pensar todo lo que tiene que suceder para que esa comida llegue al plato. Y todo lo que puede ocurrir mal para que entonces no llegue a su plato. ¿No se da cuenta? Debemos de dar gracias a Dios. Amén. Cuando vas al trabajo, ¿eres agradecido por el trabajo que tienes? Cuando vas a la escuela, mire, los muchachos que no tienen escuela para ir en este momento, son mal agradecidos, amén. Pero, somos agradecidos, pero mostramos la gratitud. Cantamos cánticos de gratitud a Dios, alabamos a Dios en gratitud, oramos a Dios en gratitud, obedecemos a Dios en gratitud, servimos a Dios en gratitud. ¿Eres agradecido? ¿Cuándo dicen amén? Sirve a Dios entonces. Obedezca a Dios. Canta alabanzas a Dios. Y damos a Dios en gratitud. Porque recuerde en 1 Crónicas 29, ellos dieron de lo que Dios le dio. ¿Damos a Dios en gratitud? La gratitud hay que poner en acción de gracias. O simplemente seguimos la cultura que nos rodea, donde aunque con nuestras bocas proclamamos la gloria de Dios y supuestamente que tenemos gratitud hacia Dios, en realidad en nuestros corazones y por nuestro silencio damos gloria a nosotros. En cuanto a la vida y la salud, decimos, bueno, es que yo me cuido la salud, voy a mis chequeos médicos y me cuido. En cuanto a las cosas que tenemos, decimos, bueno, es que yo trabajo duro y gano lo que tengo. En cuanto a la educación que tienes, decimos, bueno, soy inteligente y me fajo en la escuela. En cuanto a la propiedad que tienes, dices, bueno, trabajé arduamente y compré esta propiedad y este carro con el dinero que yo gané con mi sudor y mi sangre. Ahora, hay cierta verdad, porque Dios provee
no simplemente dando en la plata, la bandeja de plata. Dios nos capacita para trabajar y para ganar y para conseguir el sostén. Amén. Pero el problema es que al final tenemos que reconocer que viene de Dios. Viene del Señor. Él es autor de nuestra vida. Y en la cultura en la cual nosotros vivimos, tenemos que ser explícitos acerca de esto, para marcar diferencia y no ser callados cuando dice, wow, usted no se ha enfermado en esta temporada de invierno. Y decir, en vez de decir, el Señor me ha cuidado, decimos, es que yo tomo mucha vitamina C por la mañana. ¿Cuándo dice amén? Cuando algo positivo sucede, cuando logramos algún bien, cuando logramos alguna meta, reconocer al Señor delante de esta cultura. Él es el autor de mi vida, y porque Él es el autor de mi vida, logré eso para la gloria de Él. Reconocer al Señor, reconocer a Dios y darle la gloria y la honra y la gratitud. Cuando algo no placentero sucede o cuando estamos pasando por tiempos difíciles, dar gloria de Dios y decir, Él es autor de mi vida y tiene todo bajo control. Porque sabemos y tenemos la convicción de que el Señor es autor de nuestras vidas. Primer punto. Segundo. Entonces, el primer concepto de Dios, donde tenemos gran diferencia con la cultura que nos rodea, es que realmente creemos que Dios es autor de nuestra vida, de todo lo que hay, y que debemos nuestra existencia, la provisión y el sostén de nuestra vida a Dios, a Él. El versículo 25, Romanos 1:25, nos presenta entonces el segundo concepto de Dios, donde tenemos gran diferencia con la cultura. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En este versículo vemos que el hombre incrédulo, el mundo incrédulo, la cultura en la cual nosotros vivimos, en su vanidad y en su necedad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, ¿cómo es que lo hicieron? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El aspecto de Dios que es rechazado aquí es la verdad que es el Señor y la verdad que se encuentra en el Señor. En otras palabras, y no creo que esté forzando la interpretación de este versículo, el Señor es verdad y es la fuente de verdad. Y el hombre incrédulo, la cultura de nosotros, cambia la verdad de Dios por la mentira. En otras palabras, Dios es el autor de la verdad en nuestras vidas. No solamente es autor de nuestra vida, sino es autor de la verdad en nuestra vida o sobre nuestra vida. Él es el autor de verdad. Y lo que el Señor a través de Pablo está dirigiéndose aquí es que el hombre incrédulo rechaza la verdad absoluta que es Dios y que se encuentra en Dios, y al contrario acepta y abraza la mentira que se encuentra en la creación. Cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la creación en vez del Creador. El segundo aspecto de Dios, donde tenemos gran diferencia con la cultura alrededor de nosotros, es que nosotros como creyentes, nosotros como la iglesia, vemos al Señor, vemos a Dios como la fuente de verdad absoluta. Él es la fuente de verdad.
La cultura incrédula alrededor de nosotros no mira a Dios para la verdad, pero prefiere mirar a la naturaleza, a la creación, para conseguir verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y esto hablamos bastante en el último tema, cuando hablamos acerca del concepto de la verdad. Y lo que nosotros vimos es que los creyentes, los cristianos y la iglesia y los incrédulos, la cultura, miramos la naturaleza como una fuente de verdad, porque hay verdad. Amén. Miramos y observamos verdades en la naturaleza. Compartimos eso con el mundo incrédulo. Pero la diferencia, mis hermanos, la diferencia entre nosotros y la cultura que nos rodea es que no limitamos a la naturaleza como fuente. No somos limitados a la naturaleza, a la creación como fuente de verdad. Miramos más allá de la naturaleza, más allá de la creación. Miramos hacia el Creador para verdad también. Y el mundo alrededor de nosotros no quiere mirar más allá. Quiere mirar solamente lo que hay aquí. Para la iglesia, aparte de la verdad natural que se encuentra aquí en la tierra, hay verdades trascendentales, verdades morales que solamente se encuentran en el Creador. ¿Qué queremos decir con la frase verdades trascendentales? Es una palabra muy grande, muy fina. Amén. Son las respuestas a los interrogantes de la vida. Siempre estoy mencionando esto porque son importantes. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde yo voy? Pastor, en su juventud, ¿usted se preguntaba esas preguntas? ¿De dónde vine yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la injusticia? Esas son las preguntas trascendentales de la vida. Y en Dios se encuentran las respuestas. ¿Qué queremos decir con verdades morales? Muy obvio. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué debo de hacer en esta situación? Y no necesariamente qué puedo hacer. ¿Qué debo hacer en esta situación? La ciencia natural, el raciocinio del ser humano, no tiene las respuestas para esas preguntas. Dan respuestas sin sentido, ilógicas y tontas. Y entonces, para la iglesia, esta verdad se encuentra en el Creador. El Señor es quien nos da sentido. El Creador es quien nos da sentido. El Creador es quien nos da moralidad, dirección, guía, una brújula moral. Es el Señor. Es Dios. Y aún los ateos reconocen que si Dios no existe, no hay significado, no hay propósito en la vida. Pero todavía rechazan a Dios. Hacemos la pregunta, ¿de dónde venimos? Dios nos hizo a su imagen. ¿Quiénes somos? Somos descendientes de Adán y Eva, los primeros seres creados que desobedecieron a Dios y por consecuencia introdujeron pecado al mundo. Nuestra moralidad y nuestra racionalidad son dañadas por el pecado y nacimos separados de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Fuimos hechos para tener comunión con Dios, para la eternidad y para adorar a Dios. Pero para poder tener comunión con Dios y adorar a Dios, tenemos que ser reconciliados con Dios. Y la reconciliación viene a través de la gracia y verdad hallada en Cristo. A través del perdón de pecados que recibimos al creer en Él.
hacia dónde vamos. Si estamos en comunión con Dios, tendremos vida eterna. Y cuando Cristo venga, seremos transformados y glorificados para la eternidad. El Señor tiene respuestas para esas preguntas de la vida. Y las respuestas que Él da significado a nuestras vidas. Nuestro concepto del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto, es dado a nosotros por Dios. Y no puede ser, se puede decir, derribado, no puede ser calculado, formado a través del raciocinio. Simplemente uno pensar y decir, bueno, eso debe ser bueno y eso debe ser malo, porque no tiene fundamento, no tiene brújula, no tiene guía. Dios nos dice, hermanos, que los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios y por entonces tienen dignidad dado por Dios, otorgado por Dios. No lo busque, pero apúntelo, Génesis 1, 26 o 27. Dios nos dice que no podemos quitar la vida de otro ser humano. Génesis 9, 5 al 6. Dios nos dice que dar falso testimonio es pecado, la mentira es pecado. Éxodo 20, 16. Dios nos dice que el matrimonio es santo, es una institución santa y que el adulterio y la fornicación son pecado. Éxodo 20, 14. Dios nos dice que debemos de respetar las autoridades, incluyendo al gobierno y nuestros empleadores. Romanos 13, 1. Dios nos dice que debemos de perdonar los unos a los otros. Colosenses 3:13. Dios nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Lucas 6:26 al 37. O sea, el hombre no va a inventar esas directrices morales para la vida. Son dadas por Dios. Él es la verdad. Él es la verdad, autor de la verdad para nuestras vidas. ¿Cómo vivía usted antes de Cristo? ¿Qué principios guiaban su vida antes de Cristo? Egoísmo, autointereses, placer, egoísmo, el dinero, el provecho, la ventaja. Esos eran los principios que nos guiaban. Pero en Cristo, y al llegar a la fe, y Dios convirtiéndose en autor de la verdad sobre su vida, ¿cómo ha sido su vida después? Con definición moral, con criterio moral, y usted creyendo y practicando cosas que jamás hubiera creído y jamás hubiera practicado. ¿Cuánto dicen amén? Algunos de ustedes varones andaban con mujeres por toda parte antes de llegar a Cristo. Y al llegar a Cristo decidieron cuidarse y guardarse para el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Cosa ridícula. Yo recuerdo, el pastor daba testimonio, se convirtió y después comenzaron a decir que era homosexual. ¿No es cierto, pastor? No me escuchó. Ahí sí, dijo él. Que decían que entonces que no tenía interés en mujeres. No era que no tenía interés en mujeres, él tenía interés en la mujer que Dios tenía para él, el matrimonio. Amén. Pero ese cambio, eso no es natural, según el mundo. Al contrario, es contra la evolución, porque Él tiene que propagar la especie. Amén. Es el concepto que la evolución tiene. Pero en el Señor y con la verdad del Señor sobre nosotros, Él siendo autor de la verdad sobre nuestra vida, adquirimos morales, significado, sentido en la vida.
Él es autor de la verdad sobre nuestra vida. La cultura de nosotros no tiene respuesta. Si usted le pregunta, ¿y dónde vienes? Bueno, soy el resultado de un proceso bioquímico impersonal y al azar. En otras palabras, soy un accidente. Es lo que la cultura dice. ¿Quién soy yo? ¿Una máquina química o bioquímica? ¿Por qué estoy aquí? No lo sé y tampoco lo puedo decir. Podría inventar algunas razones que suenan bien. Por ejemplo, para hacer una diferencia en el mundo, o para tener una familia, o para propagar la especie. Pero realmente no sé por qué estoy aquí, no sé cuál es el propósito de mi vida. ¿Dónde vas? A ninguna parte, solamente hay aquí, voy a la tierra, voy a polvo. ¿Qué tipo de significado de vida puede tener esa persona? ¿Qué esperanza? ¿Qué dirección? En cuanto a esas son las preguntas trascendentales. En cuanto a lo moral, por ejemplo, Dios nos dice que los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios y por entonces tienen dignidad otorgado por Dios. La cultura dice que simplemente somos criaturas, no diferentes a los animales. Y si hay algún valor en el ser humano es porque alguien le da valor. No es un valor innato, es un valor atribuido, otorgado por otro. Sea, por ejemplo, cuando hablamos del aborto la última vez, cuando el bebé nace, si los padres le dan valor como ser humano, o el gobierno o las leyes da valor como ser humano. Simplemente no hay dignidad innato del ser humano. Dios nos dice que no debemos de tomar la vida de otro. La cultura dice, bueno, depende. El valor de la vida puede depender. Por ejemplo, si la persona es útil en la sociedad. Dios nos dice que no debemos de dar falso testimonio, que eso es pecado, la mentira. La cultura dice, pero ¿qué es la verdad? Si realmente no hay verdad, no puede haber mentira. A no ser si es algo que estoy en desacuerdo contigo. Simplemente cada persona tiene su verdad y no hay mentira. Eso es la cultura que vivimos. La cultura, Dios dice, el matrimonio es santo y el adulterio y la fornicación pecado. La cultura dice, realmente no hay nada sagrado del matrimonio o del cuerpo del ser humano. Simplemente fueron inventos en la evolución para organizar sociedades. Y ahora como somos más avanzados, ya no necesitamos de matrimonio. Puedes hacer con tu cuerpo y con quién y cómo, como tú quieras. Es la cultura. El Señor dice que debemos de respetar a nuestras autoridades. La cultura dice, bueno, tenemos derechos y podemos hacer lo que queremos. Dios dice que debemos de amar a nuestros enemigos y orar por ellos. La cultura dice, tienes que sacar tu enemigo antes que él te saque, para que puedas sobrevivir. Eso es la cultura. Eso es la moralidad. Eso es la dirección que da. Dios es autor de la verdad sobre nuestra vida. Nos da significado y nos da moralidad. Tercero, Dios es la autoridad sobre nuestra vida. Dios es la autoridad sobre nuestra vida. Ya hemos visto dos diferencias grandes en cómo la iglesia entiende o tiene un concepto de Dios en comparación con la cultura que nos rodea. Primero vimos que la iglesia ve al Señor como autor de la vida. Segundo, vimos que la iglesia ve al Señor como autor de la verdad sobre nuestra vida. El tercer aspecto que vamos a examinar es que la iglesia ve a Dios, ve al Señor como autoridad sobre nuestra vida. Como autoridad sobre nuestra vida. Y esto lo podemos ver en el tercer intercambio o el tercer cambio aquí. Donde los hombres incrédulos con su raciocinio envanecido y su corazón entenebrecido rechaza a Dios y lo reemplaza como autoridad en su vida.
Versículo 27, mejor el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora presta atención. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El contexto inmediato de este versículo es que el apóstol Pablo está comentando acerca de que la mujer cambió el uso natural de su cuerpo y el hombre también cambió el uso natural de su cuerpo en cuanto a las relaciones sexuales. Pero vamos a sacar el principio aquí. En la creación, el Señor ha establecido un orden natural para las cosas. Amén. El Señor como autor de la vida, el Señor como autor de la verdad sobre la vida, ha establecido un orden entonces en la creación, en nuestra vida y para nuestras vidas. Aquí se refiere de manera específica la sexualidad humana. Hay un orden natural para la sexualidad humana. Él ha establecido dirección, diseño y orden para su creación, incluyendo a los hombres. Y lo que el hombre y la mujer en el versículo 26 y 27 hace es que rechaza la autoridad de Dios sobre la creación en cuanto a su autoridad para ordenar y establecer un orden correcto para la creación. Y entonces el hombre hace su propio orden. Rechazan el orden de Dios y el hombre crea su propio orden. Y eso es entonces un rechazo de la autoridad de Dios. Es un rechazo de la autoridad de Dios. De manera muy sencilla, mis hermanos, el hombre rechaza la autoridad de Dios como autoridad sobre su vida, y entonces el hombre, en cambio, él se hace la autoridad sobre su vida. Esto es un área de gran diferencia en el concepto de Dios que el mundo tiene y que nosotros tenemos. La iglesia claramente ve al Señor como autoridad de nuestras vidas. Dado o debido a su estatus como nuestro creador, autor de nuestra vida, dado su estatus como autor de la verdad sobre nuestra vida, por entonces Él tiene autoridad sobre nuestras vidas en todo sentido. Es la consecuencia lógica de quién es el Señor en relación a nosotros, en cuanto al poder que Él tiene sobre nosotros. Como autor de la vida y autor de la verdad sobre la vida, Él es por entonces autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay área de nuestras vidas exento de la autoridad de Dios. Amén. Toda nuestra vida está sujeto a su autoridad. Amén. Eso es la vida de la iglesia. Eso es lo que distingue la iglesia. Es que creemos que ese ser que no podemos tocar ni ver, pero vemos evidenciado por la naturaleza y por la creación, y que damos gloria a Él y que damos gracias a Él y creemos lo que Él dice, por entonces lo obedecemos. ¿Y cuán ridículos nos vemos en esta cultura? Obedecemos a alguien, pastor, que no podemos ver ni tocar. Pero entonces, ¿de qué manera es Él autoridad sobre nuestra vida? Dos maneras. Primero, Él es autoridad sobre nuestras vidas. Si Él es autoridad sobre nuestras vidas, entonces su voluntad, su verdad es la cosa a la cual vamos a someternos y vamos a obedecer. En términos prácticos, esto significa
que la verdad de Dios es para ser creída y por entonces vivida. Que esto es la intención y la expectación de Dios en cuanto al hombre. ¿Qué dijo Dios a Adán y Eva que no deberían hacer? Comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Dios le dio verdad en ese momento. ¿Cuál era la expectativa de Dios en cuanto a el comportamiento de Adán y Eva? Obediencia. Dios ejerció autoridad sobre ellos y su expectativa era ¿qué? Obediencia. Amén. Obediencia. Pero en varios versículos de la Biblia vemos que tenemos que ser obedientes a Dios. Él es autoridad sobre nosotros. Lucas 11:28, búsquelo. Lucas 11:28. Antes bienaventurados, y él dijo, Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 6:46. Lucas 6:46. 6:46. Cristo pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay una expectativa de parte de Dios que los creyentes, que el ser humano debería obedecer, escuchar y obedecer a Dios, que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y por entonces la iglesia ve la autoridad de Dios sobre todos los aspectos de la vida. No hay nada exento del poder y dominio y soberanía y el reino de Dios en nuestra vida. La manera en que la familia es ordenada, Dios lo determina. Los papeles de género en la familia, Dios lo determina. Los papeles de los géneros en la iglesia, Dios lo determina. La sexualidad humana, lo que es aceptable, lo que es honroso, lo que es santo, Dios lo determina. La obediencia a las autoridades, Dios lo determina. Un entendimiento de nuestras emociones, la amargura, el enojo, la envidia, Dios lo determina. Hermanos, Dios es autor sobre nuestras vidas y tenemos que obedecer. Y Él no solamente es autoridad sobre nuestras vidas, en el sentido de que Él nos dice la verdad y tenemos que obedecer, sino también Él juzga. Él juzga. Dios juzga. Si Él es autoridad sobre nuestras vidas, entonces como autoridad también nos juzga basado en nuestra sumisión y obediencia hacia Él. En otras palabras, Dios nos puede obligar y nos obliga a rendir cuentas con Él por nuestra obediencia y desobediencia a los estándares que Él establece sobre nosotros en su autoridad. Como autor de la vida y autor de la verdad sobre la vida, Él tiene todo el derecho de juzgarnos y hacernos rendir cuentas a Él por nuestro comportamiento. Y no solamente Él lo puede hacer, sino lo va a hacer. Lo va a hacer. Un día todos nosotros, creyente e incrédulo, vamos a tener que rendir cuentas a Dios por nuestro pecado. Busque Romanos 2:5. Romanos 2:5.
Romanos 2:5. Y entonces esto es como ya hemos estado mirando Romanos 1 y eso es Romanos 2 y se conecta con las ideas que nosotros hemos estado estudiando. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Habrá un día en el cual el Señor, como rey y juez, va a juzgar a todos los seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, de todas razas y culturas, y los va a juzgar por sus obras, por lo que hicieron con sus mentes, actitudes y cuerpos en esta vida. Y en este pasaje podemos ver que los que van a recibir vida eterna son los que perseveraron en hacer el bien, lo cual nadie es capaz de hacer. Y de este pasaje podemos ver que ira y enojo van a estar sobre las personas que no obedecieron a la verdad, sino obedecieron a la injusticia, y van a recibir tribulación y angustia en ese día. Para los que nosotros somos creyentes, creemos que el Señor ofrece el perdón de pecado, el perdón de la desobediencia a su autoridad, a través de la obra de Cristo en la cruz. La sangre derramada en la cruz ofrece perdón de pecados. Pero a los que no creen en Cristo van a ser juzgados y van a ser hallados faltos y van a ser condenados para la eternidad. Dios, como autoridad sobre nuestra vida, nos da verdad para que obedezcamos, pero también juzga la desobediencia. Pero como vimos en Romanos 1:27, la cultura en la cual nosotros vivimos, la cultura incrédula, el hombre incrédulo, cambia la autoridad de Dios para establecer su propia autoridad en su vida, donde la creación rechaza el orden establecido por el Creador y hace su propio orden de acuerdo a su propio criterio. Eso es la cultura de nosotros. Eso se llama autonomía. El hombre hoy en día, la cultura en la cual nosotros vivimos, enfatiza la autonomía del ser humano. ¿Qué significa autonomía? Auto significa uno mismo, ¿cierto? Nomía viene de la palabra nomos, que significa ley. Yo hago mi propia ley. Eso es la cultura en la cual nosotros vivimos hoy en día. No queremos leyes de Dios, no queremos verdades de Dios, no queremos tener que obedecer a Dios. Simplemente voy a obedecer a mí mismo. Y voy a hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y con quien yo quiero. Eso es la cultura de nosotros. Rechaza la autoridad de Dios y se establece su propia autoridad sobre su propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto lo vemos en los temas más corrientes que existe hoy en día. Tenemos una cultura que de un lado no demos, y digo no demos estoy hablando en cuanto a la cultura, no demos valor y significado a un ser humano que no ha nacido todavía, pero exaltamos y levantamos los derechos de animales, de mascotas, para protegerlos y cuidarlos. O sea,
Asesinar un niño en un vientre, un ser humano, no es crimen. Pero si yo doy una golpiza a un perro, yo voy a la cárcel. Hermano, hay una multa grande en los Estados Unidos si alguien toma el huevo de un águila y lo quiebra. Un bebé Amén. que se está formando. Eso es un delito federal, muy cierto. Si tomamos un huevo de un águila, se dice un águila calvo, que son del símbolo de este país, y se quebra, si usted hace una tortilla de huevos con ese huevo, o lo roba, lo que sea, es un delito federal, y son cárcel o es una multa grandísima que le dan. Gracias. Entonces, exaltamos y levantamos creación, así, pero minimizamos el ser humano que está en el vientre. ¿Por qué? Establecemos el orden que queremos. Somos la autoridad que queremos ser. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser una mujer? Hoy en día el género está siendo redefinido, una nueva definición, donde la persona individual es apoderado, le dan poder, le otorgan poder para definir su propio género a pesar del género biológico otorgado por Dios cuando nace. Y entonces existe, ni sé cuánto, pastor, hoy en día. Hay como 50, 60, 70 géneros distintos que existen hoy en día. Que hoy en día entonces existe el sexo biológico, pero la identidad de género. Y la identidad de género, uno puede hacer lo que quiere. Puede ser todo y puede ser nada. Eso es rechazar la autoridad de Dios. Eso es la autodeificación del ser humano hoy en día, donde el hombre es autoridad sobre su vida para definir su vida. ¿Qué es la familia? Bueno, la familia es lo que tú quieres que sea. ¿Con quién quieres y con cuánta gente tú quieres? Eso es la cultura de nosotros hoy en día. Ahora, yo no minimizo las familias donde por circunstancias es una abuela que está criando dos nietos. Uno no menosprecia eso. Es una familia. Pero hay un rechazo de que existe un ideal para la familia. El ideal para la familia, y hay que ser transparente y claro con esto, y vamos a entrar en esto después, es papá, mamá y los hijos. Es el ideal de Dios. Eso es el plan de Dios. Eso es el orden de Dios. Ahora, entendemos por circunstancias, no siempre logra ser así. Y no menospreciamos. Pero si alguien en esa situación fuera honesta, diría, ojalá que pudiera ser el ideal de Dios. Amén. Amén. Pero hoy en día la familia es lo que tú quieres. Padres, tengan cuidado con los programas de televisión que sus hijos miran, porque eso es un mensaje muy grande. La familia es lo que tú quieres que sea, y quien quieras amar es lo que tú quieres. Puedes amar quien tú quieres, como tú quieres. Tenga mucho cuidado. La cultura, los programas de televisión, yo mandé un video a varios padres aquí. Los programas de televisión están subestimando el orden, el ideal de Dios para la familia. Y la iglesia tiene que levantarlo en alto. Amén. ¿Qué es el matrimonio? Bueno, el matrimonio es simplemente innecesario, según la cultura, o simplemente puede tener el criterio que tú quieres, con quién, por cuánto tiempo, bajo qué circunstancias. Realmente no es un compromiso, se hace lo que tú quieres. Puedes hacer en el matrimonio lo que tú quieres. Puedes estructurar matrimonio o puedes rechazar matrimonio, no importa, haga lo que quieras. Eso es nuestra cultura. En cuanto a lo que es aceptable como formas de sexualidad, cualquier norma, cualquier regla, cualquier estructura para la sexualidad, el cuándo, el cómo y el con quién, no hay reglas. Haga lo que quieras. Tú eres tu propio Dios. Establezca tu propio orden. Eso es la cultura en la cual nosotros vivimos.
Pero nosotros como la iglesia cristiana, para ir concluyendo, creemos que Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas. Él es el autor de nuestra vida. Él es autor de la verdad para nuestra vida. Él es quien nos da significado en nuestra vida. Él es quien nos da dirección moral para esta vida. Y por entonces, Él es autoridad sobre nuestra vida. Lo que Él dice, manda. Punto. Creemos en un Dios que es autor de la vida, que es la fuente de la verdad y que tenemos que obedecer. Eso es completamente contrario a la cultura en la cual nosotros vivimos. La cultura cree en algún tipo de Dios y ese Dios es lo que tú quieres que Dios sea, con las características que tú quieras. ¿Quieres simplemente que no haya Dios? Amén. No tenga Dios. ¿Quieres que Dios sea una piedra que está en su jardín? Amén. Respetamos eso, según la cultura. ¿Quieres que Dios sea, tú quieres ser tu propio Dios y maestro de su destino, autoridad sobre su vida? Haga lo que tú quieras. Eso es tu Dios. Eso es el concepto de Dios que tiene nuestra cultura. Un Dios hecho a la imagen del hombre al final. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y atribuimos toda la vida, toda la verdad y toda la autoridad a nuestro Dios. Pero el mundo hace lo contrario, la cultura hace lo contrario, atribuye la vida, la verdad y la autoridad al hombre, a la creación. Tenemos conceptos muy distintos de Dios entonces. Somos contraculturales. Quizás algunos de ustedes creen que estoy siendo muy exagerado en la forma que estoy pintando el cuadro de lo que es la cultura. Eso es la dirección en la cual nuestra cultura está caminando y marchando. Y muy, muy rápido. Súper rápido. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque al final, mis hermanos, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Al final, nuestra tarea es ser columna y baluarte de la verdad. Sostener la verdad en alto. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por haber contestado nuestra oración. Gracias por la claridad de ideas. Y pido, Señor, que bendiga este mensaje de manera especial en nuestra juventud. Que no importa lo que la cultura dice, creemos en Dios. Y un Dios que sí es verdad. Y que debemos todo a Él. Y que Él tiene autoridad sobre nosotros. Y que obedecemos a Él y no a la presión de este mundo. Bendiga nuestra juventud, nuestros jóvenes adultos, nuestros niños de manera especial. Bendiga a nuestros padres, Señor, aquí en la iglesia, para que podamos dar énfasis, reforzar y vivir en nuestra vida familiar lo que ha sido enseñado en esta mañana. Que en nuestra familia, en nuestros hogares y en nuestra iglesia seamos columna y baluarte de la verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.